Habíamos empezado la semana pasada hablando de el reto que produce el estudio de este libro. Muchos no se sienten atraídos por él porque lo ven como un libro difícil, complicado, con una cantidad de expresiones que confunden. Pero el mismo Dios mandó a estudiarlo porque dice que en él hay una enseñanza de ley, en él hay sabiduría, en él podemos nosotros edificarnos. Y también habíamos hablado nosotros de esas claves que necesitamos tener en cuenta para desbloquear el misterio del libro del Apocalipsis. Y vimos, hermanos, algunas de esas claves. Vimos que una clave es que Apocalipsis tiene un estilo especial, que también tiene un marco de tiempo, que tiene una audiencia, que tiene un fondo. Bueno, antes de continuar, espero que el hermano Marcelo les haya hecho llegar a ustedes las lecciones de la semana pasada para que ustedes ahí en casa trabajen en ellas, las llenen, porque de esa manera van a ustedes ir alimentándose y entendiendo mejor. Las hojas no las voy a desarrollar, es un trabajo ya para usted en su casa y ya el hermano Marcelo trabajará con ustedes según lo tenga él planeado. Otro aspecto que vimos nosotros la semana pasada fue acerca del fondo y el marco de tiempo en que fue escrito el libro del Apocalipsis. Hablamos de ese periodo de tiempo en el cual Dios fue específico, que lo que se estaba escribiendo en ese libro era algo que no se iba a cumplir 2000 años después, sino que el cumplimiento de él era próximo, estaba cercano, era con respecto a las cosas que debían suceder pronto, inmediatamente. Bueno, esta noche, hermanos, vamos a dar una mirada más de cerca al estilo en que está escrito el libro del Apocalipsis. Apocalipsis está escrito en un estilo de literatura llamada apocalíptica. La mayoría de nosotros tenemos poca experiencia con este estilo de escritura y la cual es una de las razones por las que tenemos momentos difíciles con este libro. Pero las personas de los días de Juan habrían estado más familiarizados con esto. Apocalipsis no es el único libro de la Biblia que usa este estilo de escritura. Si miramos el Antiguo Testamento, encontramos tres libros, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, Zacarías, que son literatura apocalíptica. Y lo especial, hermanos, es que cuando uno empieza a estudiar este tipo de literatura y básicamente en lo que se refiere a la Biblia, esa literatura apocalíptica estaba reservada para tiempos de crisis. Las pruebas, el sufrimiento, las persecuciones sirvieron como terreno fértil del cual crecieron este tipo de escritos, de esta literatura apocalíptica. Hay una gran cantidad de escritos apocalípticos entre el año 200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, cuando el pueblo judío estaba sometido a grandes luchas. Aunque esos libros no son inspirados, tienen un estilo similar al que encontramos en el libro del Apocalipsis. La literatura apocalíptica usa imágenes, usa símbolos intensos para comunicar un mensaje de esperanza. Y miran más allá del sufrimiento actual a un tiempo cuando Dios intervendrá y rescatará a su pueblo. Era un estilo ajustado perfectamente para aquellos a quienes se dirigió este libro, quienes en ese entonces estaban bajo la pesada mano de la persecución romana, porque era el imperio dominante en ese entonces. Algunos creen que el estilo simbólico de tal literatura sirvió a un doble propósito. Uno, revelar en forma vívida un mensaje de esperanza a los sufrientes.
Y también ocultar ese mensaje de sus enemigos, quienes no entenderían el simbolismo. Ahora, eso fue muy importante. El simbolismo escondería ese mensaje del enemigo. Un soldado romano en el primer siglo que hubiera leído el Apocalipsis probablemente no habría tenido mucho sentido para él. Pero a los cristianos le prometía que Roma perdería y que el cristianismo sería el que ganaría. Ahora, desde el mismo principio, Juan nos dice que este libro va a ser diferente. En el capítulo 1, verso 1, escribe: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, dije hace un momento que desde el principio, desde el primer versículo del Apocalipsis, Juan, en lo que escribe, en la revelación que está recibiendo del Señor Jesucristo, nos está mostrando que este libro va a ser algo totalmente diferente. ¿Y por qué diferente? Porque en el texto dice que esa revelación que él recibió por medio de ese ángel al servicio de nuestro Señor Jesucristo, ese ángel, ese mensaje que recibió, Juan lo escribió y, como dice el término ahí, préstenle atención en la pantalla, dice declaró. Ahora, esta palabra declaró es importante. Nos dice cómo Juan hará lo suyo en este libro. Nos dice, con esa expresión ahí, declaró, que no colocará todo en un lenguaje claro, como el que encontramos en el libro de Hechos o de Efesios o de las otras cartas. Con esta expresión, Juan nos está diciendo que va a usar señales o símbolos para transmitir ese mensaje. Para entender por qué Juan hace esto, yo quiero, hermanos, que tengan presente lo que acabé de decir hace un momento. Esto es literatura apocalíptica, literatura de símbolos, de figuras. Quiero que observemos el siguiente ejercicio. La palabra declaró. Recuerden que el Nuevo Testamento, el idioma original en que se escribió no fue el español. Lo siento para aquellos de nosotros que hayan pensado que la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando lo escribieron los apóstoles, lo escribieron en castellano, en español, no. Ellos lo escribieron fue en griego, que era el idioma de ese entonces, el idioma que se hablaba. Era el idioma reinante en el imperio. Y fue traducido la palabra de Dios a distintos lenguajes, entre ellos el idioma que nosotros hablamos, el castellano. Ahora, y la palabra declaró viene de este término griego, que nos dice el señor Vine, que significa dar una señal, expresarse mediante señales. La expresión que dice en el verso 1, y la declaró, se está refiriendo que lo que Juan va a escribir, esa revelación que él recibió del Señor Jesucristo, él lo va a transmitir, él lo va a declarar por medio de señales, de símbolos, de figuras. También el léxico griego del señor Thayer nos dice también, con respecto al significado de la palabra declaró, dice dar una señal. De eso se compone el libro del Apocalipsis. Ese es el estilo en que fue escrito, por medio de símbolos, por medio de figuras, por medio de señales. Ahora, no tenemos que leer muy adentro en el libro del Apocalipsis
antes de empezar a ver el uso de los símbolos por parte de Juan. De hecho, este libro está cargado con toda clase de figuras estrafalarias y símbolos extraños. Y yo quiero que ustedes, y como les sugerí la semana pasada, que empezaran a leer el libro, así hayan cosas que ustedes digan, qué cosa tan aburridora lo que estoy leyendo. Pues que para que se percaten de eso, se den cuenta de eso. Y cuando empecemos a tratar de averiguar lo que significa el Apocalipsis, debemos guardar en mente el estilo que Juan está usando. ¿Y cuál es el estilo? Un estilo apocalíptico. Figuras, símbolos, señales. Eso significa que no entendemos o no vamos a entender el mensaje por medio de interpretar literalmente cada palabra en este libro. En lugar de eso, necesitamos averiguar lo que significan los símbolos. Apocalipsis es como un libro de fotografías. Las palabras están pintadas con imágenes. Y nuestro trabajo, hermanos, o mi trabajo, junto con ustedes colaborándome, es que vamos a averiguar lo que Juan está tratando de decir a aquellos cristianos sufrientes con cada una de las imágenes que él está presentando. Pero antes de continuar con esta mirada un poco más detallada, más de cerca, acerca del estilo del Apocalipsis, habiendo aclarado esto y que es importante que usted lo entienda para poder avanzar en el estudio de los otros capítulos que vienen, la palabra declaró, nosotros podemos verla traducida en esta otra versión, en la Biblia latinoamericana, la palabra declaró se expresa de esta manera. Apocalipsis de Jesucristo, Dios le confió esta revelación para que enseñara a sus servidores lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan. De eso es lo que trata el Apocalipsis. De una revelación en forma de visiones, en forma de señales. O si lo leemos en la traducción del Nuevo Mundo, dice en la parte final, y él envió a su ángel y mediante este la presentó en señales a su esclavo Juan. Entonces, ese es el estilo del Apocalipsis, señales, o como dice el texto anterior, visiones. Por eso, como les estaba diciendo hace un momento, este libro está compuesto de símbolos, de figuras, de señales, algunas de ellas extrafalarias, incomprensibles o que parecen una locura para nosotros. Tengamos eso presente, hermanos, porque no podemos interpretar literalmente el libro del Apocalipsis. Lo que aparecen ahí, esas figuras, esas señales, transmiten un mensaje, transmiten una idea. Entonces no vamos a caer en el error de interpretarlo literalmente como lo hacen muchas personas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de estos símbolos, comprendiendo el sentido de los símbolos. Ustedes están viendo ahí, por ejemplo, estos símbolos de las señales de tránsito. Y nosotros las entendemos muy bien. No necesitamos un curso súper especial para tratar de comprender el significado de esas señales. Para los que manejamos un auto o una moto o algo que se use en la vía pública, algo que se nos enseña en los cursos de conducción es aprender a entender el significado de esos símbolos. Y ello es también importante para nosotros. Si no comprendemos el sentido de los símbolos, entonces, hermanos, tenga usted la plena seguridad que no va a arañar el sentido, no va a comprender realmente de qué está hablando el libro del Apocalipsis. Nada más, retrocedamos un poquito. En el mismo capítulo 1, la semana pasada, estábamos hablando
la descripción que Juan escribe acerca del Hijo del Hombre. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Apocalipsis 1:12, no está aquí en el recuadro todo el versículo, sino que he seleccionado las partes en donde se nos muestra esta simbología, estas imágenes. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, sus ojos como llama de fuego, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. Entonces, hermanos, tenemos que comprender estos símbolos que acabamos de leer en este pasaje. No voy a entrar en eso en este momento, porque simplemente lo que quería mostrarles a ustedes, hermanos, es que esa expresión de y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, se estaba refiriendo a visiones, a señales, a imágenes, a figuras. No podemos entrar demasiado en los detalles de cada símbolo, porque no todo detalle tiene algo secreto o un significado misterioso. Algunas veces están simplemente para ayudar a establecer la escena, a crear la imagen. Y no queremos pasar por alto el punto principal de la visión. Lo que está diciendo aquí en esto que acabo de leer, este parágrafo de Apocalipsis capítulo 1 del verso 12 y el 16, es que Jesús, el Hijo del Hombre, es grande, es impresionante. Y debido a que estamos tratando de averiguar qué se quiere decir con que sus ojos eran como llama de fuego. Pero de eso, hermanos, ya lo dejaremos para más adelante. Como estamos mirando, hermanos, dando una mirada más de cerca al estilo del Apocalipsis, es necesario que comprendamos también el sentido de los números. A medida que vayamos leyendo el libro del Apocalipsis, vamos a empezar a encontrar un uso interesante de los números. Si usted atendió mi sugerencia de leerlo, o si ya lo ha leído con anterioridad, quizás notó en su lectura eso que acabo de mencionar. Y hay algunos números que se mantienen apareciendo. Podemos decir, dentro de los números como símbolos, comprendiendo el sentido de los números, el 7. El 7 simboliza lo completo, lo perfecto. El número 3 simboliza lo divino, la deidad. El número 4 simboliza el mundo, la creación. El número 6 simboliza el fracaso. Recordemos, hermano, que el Apocalipsis es un libro que narra su historia usando símbolos y lenguaje figurado. Y teniendo eso presente, cuando empecemos a ver los mismos números apareciendo una y otra vez, ¿qué es lo que uno sospecha? Hay hoy en día en la cultura del ser humano lo mismo, los números tienen significado simbólico. Las cartas del tarot, estos que leen la mano, la bola de cristal, que si usted nació en tal fecha o qué número es usted, todo tiene una simbología. Y estamos observando aquí algunos de esos números. Ya he mencionado el 3, el 4, el 7, el 6. El número 10 simboliza integridad, simboliza plenitud. El número 12 es el número religioso,
simboliza el pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Bueno, pero eso vamos a mirar nosotros con más detalle a medida que vayamos adelante. Está el número 24, está el 3,5, está los 144,000, está el número 1000. Pero no vamos a analizarlos en este momento, sino cuando lleguemos a esos pasajes donde nosotros los encontramos. Ahora, el Apocalipsis fue escrito a alguien. Juan tenía una audiencia en mente cuando escribió su libro. Él nos dice de inmediato quién es. Por eso es algo importante que nosotros tengamos en cuenta antes de empezar a abordar los distintos aspectos de esa revelación que Juan recibió. Apocalipsis fue escrito a alguien. Eso es claro. Y hemos de tener en cuenta que si fue escrito a alguien, no fue para otros, sino para ellos en particular. En el capítulo 1, dice en el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 4 continúa diciendo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuál era la audiencia que tenía en mente Juan cuando escribió este libro? Las 7 iglesias que están en Asia, o como decía en el verso 1, a los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y también en el verso 11 de este capítulo 1 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le dice el Señor a Juan, porque él es el alfa y la omega, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y qué hay con eso? ¿Hay alguna diferencia? Sí, y mucha, hermanos. Porque hay un patrón específico que está esbozado en los capítulos 2 y 3 en las cartas dirigidas a las iglesias. El capítulo 2 y el capítulo 3 hablan específicamente del mensaje que el Señor envió a cada una de estas iglesias en Asia. Y como acabamos de leer en el pasaje anterior, eran 7 iglesias. Quiero que nos demos cuenta, por favor, de ese patrón, de esta audiencia a la cual fue enviado este mensaje, que el Señor Jesús le dijo a Juan, escríbelo y envíalo a las iglesias que están en Asia, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, ¿cuál era ese patrón? Algo que es importante, hermanos, es que, como yo había dicho hace un momento, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos da la oportunidad de revisar lo que estaba sucediendo en las vidas de las personas que recibieron este libro. Y no solamente eso, hay valor práctico para nosotros en estas cartas. A medida que veamos lo que estaban haciendo bien, entenderemos mejor lo que Dios quiere que hagamos. A medida que leamos las cosas que hicieron mal, estas cartas nos advierten para que no cometamos los mismos errores. Juan, en su mensaje a cada una de las iglesias a las que se dirigió en esta carta, habla acerca de la condición de cada congregación, alabando lo que es bueno y reprendiendo las cosas que están mal. El Señor Jesús, con ese mensaje que Juan escribe, les ofrece a cada una de esas iglesias, a cada una de esas audiencias, advertencia. Les ofrece consuelo,
a fin de ayudarles a que se dirijan a sus problemas y enfrenten los retos que estaban por venir. Y estas cartas son valiosas para nosotros, al menos por estas dos razones que acabo de presentarles aquí, porque nos da la oportunidad de revisar lo que estaba sucediendo en las vidas de las personas que recibieron este libro y porque hay valor práctico para nosotros en estas cartas. Como decía hace un momento, hay un patrón definido en estas cartas. Y quiero que lo encontremos. Y aunque este patrón no es seguido perfectamente, vamos a encontrar la mayoría de esas cosas en cada carta. Entonces, ¿cuál es ese patrón que nosotros encontramos? Primero, la iglesia. Jesús identifica el grupo al que se está dirigiendo. Segundo aspecto de este patrón es Él, Jesús. En cada una de las cartas que Él envía, se identifica a sí mismo como el orador. Y a menudo se hace esto por medio de usar parte de la visión del capítulo 1, lo que estábamos leyendo ahorita, donde da la descripción de cómo era el Hijo del Hombre. La espada, sus ojos, el cabello, lo que tenía en su diestra, los candelabros de oro, su vestimenta. Así se va presentando Él a cada una de estas iglesias con uno de esos rasgos o símbolos de ese versículo 12 al 16 del capítulo 1. Otro elemento de este patrón en el mensaje enviado a estas cartas es que el Señor Jesús presenta su alabanza, señala las cosas buenas que está haciendo cada congregación. Y también no meramente las alaba, sino que también encontramos una reprensión. El Señor se dirige a algunos problemas o fracasos que estaban presentes en cada una de estas congregaciones. Luego les da el consejo o advertencias a cada congregación para ayudarles a vencer sus problemas o prepararse para las dificultades que vienen. Y el último elemento en esta lista del patrón que vemos nosotros en el capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro de Apocalipsis, en las cartas enviadas a las iglesias, es que el Señor hace una promesa. Hace la promesa de bendecir a aquellos que venzan los problemas y desafíos que está enfrentando su iglesia. Esto es importante, hermanos. Para mí es esencial que usted tenga claro esto que acabo de mencionar en esta parte de la lección. Porque es la manera como nosotros vamos a poder entonces adentrarnos en el estudio de todos los temas y aspectos que el Señor ha transmitido en este libro. Recordemos, hay una audiencia, hay un estilo, hay un marco de tiempo. Y si nosotros ignoramos cada uno de esos aspectos, entonces es muy fácil que nosotros nos desviemos y lleguemos a conclusiones que no son las que el Señor estaba presentando. Aquí tenemos nosotros este mapa en donde se encuentra Asia Menor y las iglesias, las 7 iglesias a las cuales fueron enviadas estas cartas. La Odisea, Filadelfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso y Sardis. Esas son la audiencia de este mensaje. Hoy en día Asia es lo que corresponde a Turquía en el mundo moderno. Es el puente entre Europa y Asia. Ustedes pueden ver ahí esas partecitas en la parte superior, donde está el recuadro que dice las iglesias de Apocalipsis.
ahí es donde está el puente que une a Europa con Asia. Y es esta audiencia la que recibió el mensaje del libro del Apocalipsis. Por eso, la otra semana vamos a continuar con la tercera lección para que empecemos ya a mirar, hermanos, lo relativo al mensaje que el Señor Jesús transmitió a esta audiencia. Vamos a mirar cada una de las iglesias, el mensaje que el Señor les transmitió. Por eso quiero invitarles a que estudien con cuidado, con juicio, el capítulo 2, el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, porque es el que vamos a estar abordando en la lección del próximo miércoles.